Por lo tanto, el Gobierno no tiene la menor duda de que los mozos cumplirán con la ley y obedecerán al fiscal general del Estado, como lo harán todos los funcionarios. Pretenden dinamitar la democracia y la legitimidad recuperada tras una dictadura a la que ahora se dirigen sin complejo alguno. Buenas noches. Con el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat en estado de rebelión, mientras el Poder Judicial sentencia y el Gobierno no ejecuta, los independentistas catalanes preparan el primer acto del proceso independentista que ya está en marcha, la Diada Catalana del próximo lunes 11 de septiembre. Lo vemos ya en las 5 W. Tras la semana de rebelión sediciosa abierta contra España, ninguno de los culpables ha sido ni siquiera inhabilitado administrativamente. Hoy el ministro portavoz, tras el Consejo de Ministros, se ha limitado a asegurar nuevamente lo que nadie sabe si realmente sucederá. Íñigo Méndez de Vigo ha garantizado que los Mossos obedecerán al Tribunal Constitucional y que la secesión de Cataluña conduce a una dictadura. Mientras tanto, los separatistas de la Generalitat y del Parlament, con su actitud y la libertad de la que aún gozan gracias a la inacción permanente del Gobierno, ya han sido capaces de reclutar para el 1 de octubre a más de la mitad de los alcaldes de Cataluña. 560 de ellos ya han manifestado abiertamente que pondrán sus dependencias municipales al servicio de la consulta ilegal. Pero ¿no habíamos quedado en que los funcionarios cumplirían escrupulosamente la ley? ¿O es que los alcaldes no son funcionarios? Sobre este escenario de sedición permanente, el separatismo catalán no retrocede ni un milímetro. Y así llegamos al fin de semana previo a la celebración de la Diada, festividad que la mitología independentista ha pervertido para convertirla en el aniversario de algo que nunca existió, el enfrentamiento entre Cataluña y España. El Gobierno hoy ha decidido presentar recurso contra la ley de transitoriedad aprobada en el Parlamento durante otra infamante jornada democrática, sin que ninguno de sus protagonistas vaya a pagar, de momento, las consecuencias derivadas de un acto tan grave en cualquier democracia de nuestro entorno como es legislar contra el conjunto de la nación para romper la unidad territorial de España. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Ya está suspendida por el Tribunal Constitucional la ley del referéndum separatista y recurrida por el Gobierno la ley de la puntilla España, denominada transitoriedad. Bueno, ¿y qué? Rajoy cree haber cumplido con su deber de psicofante del Poder Judicial y Puigdemont dormirá en casa y a pierna suelta, soñando con la Diada, en la que el lunes aparecerá como un Moisés Pallés llevando a los catalanes a la tierra prometida, a la Arcadia feliz de la República Independiente, mientras el faraón Rajoy promete mentiras, que es lo único capaz de cumplir. El peso de la ley que prometió que gravitaría sobre Puigdemont y su banda de montaraces separatistas ha resultado más liviano y evanescente de lo que el propio Puigdemont cabía esperar. Nadie ha sido inhabilitado por la vía de urgencia. Tampoco nadie ha sido obligado a cumplir la ley ni las sentencias de los tribunales, de grado o por la fuerza. Todos están sueltos y en libertad, mientras más de la mitad de los alcaldes catalanes ya se han ofrecido para violar la ley el próximo 1 de octubre, dejando además testimonio y rastro escrito de su manifiesta voluntad de pasarse la ley por el forro de la barretina. Tampoco ninguno de ellos ha sido fulminantemente inhabilitado ni sus ayuntamientos intervenidos. A estas alturas, ¿alguien tiene alguna duda de lo que pasará el 1 de octubre? El Tribunal Constitucional suspende la ley del referéndum separatista del 1 de octubre y el Gobierno, como siempre, se limita a recurrir la ley de transitoriedad aprobada ayer en el Parlamento Autonómico catalán, pero de momento sigue sin inhabilitar a ninguno de los responsables de la sedición.
A pesar de que Rajoy garantizó que los funcionarios catalanes cumplirían escrupulosamente la ley, ya son 135 los alcaldes de los 947 municipios de Cataluña los que han firmado a favor de poner a disposición del referéndum separatista las dependencias municipales de sus ayuntamientos. Ada Colau acaba de comunicar que no cederá los espacios municipales del Consistorio de Barcelona para el referéndum ilegal, al igual que han hecho los alcaldes de Lérida y Tarragona. Pavoroso terremoto en México. El movimiento sísmico más violento de los últimos 100 años azotó anoche el estado sureño de Chiapas. El balance de víctimas apunta de momento más de 32 muertos, innumerables heridos e incontables desaparecidos, mientras los mexicanos se preparan para hacer frente a las inevitables réplicas. Y en nuestra semanal sección de tendencias les contaremos hoy las novedades que se vivirán en la última edición de la Semana de la Moda de Madrid, los planes para no parar este fin de semana y, como todas las semanas, lo mejor de la cartelera cinematográfica. La proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República ha quedat aprovada per 71 vots a favor, 10 en contra y cap abstenció. Como acaban de ver, a la 1:10 de la madrugada volvía a repetirse el momento en el que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, aprobaba de nuevo una ley ilegal, esta vez la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, que supone la desconexión con el Estado español. El texto ha sido aprobado por los 71 votos de Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó, y 10 votos en contra de Catalunya Sí que es Pot. Los partidos de Ciudadanos, Partido Socialista Catalán y Partido Popular han vuelto a abandonar el hemiciclo en señal de protesta, como ya hicieron el miércoles, y no han participado en la votación. La de ayer ha vuelto a ser una larga sesión marcada por la bronca, por paros continuos, reconsideraciones e incluso algún problema de entendimiento dentro de la mayoría independentista, que ha demorado hasta el mediodía la petición de inclusión en el orden del día, la votación de la ley fundacional. Volvemos a hacer repaso, como en los últimos 3 días, de qué es lo que ha sucedido en el Parlamento esas últimas 24 horas. Alba Vila, cuéntanos todos los detalles. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Pues después de suspender el Pleno en numerosas ocasiones, a las 9 de la noche se aprueba eximir los trámites por 70 votos a favor. Justo aquí, los grupos de la oposición abandonan la sala para estudiar la presentación de enmiendas. Tienen hasta las 11 de la noche para hacerlo. A las 11:10 se convoca el Pleno del Parlamento para que los grupos defiendan las enmiendas a la ley de transitoriedad. Comienza Xavier García Albiol por el Partido Popular y toma la palabra Joan Coscubiela. Las fuerzas soberanistas, según este, se han pulido la autoridad moral de la defensa de la democracia ante la actuación del gobierno de Mariano Rajoy. Sus palabras provocan el aplauso de los grupos de la oposición y gritos de democracia. I jo no vull que el meu fill Daniel visqui en un país amb el que una majoria pugui tapar els drets dels que no pensen com ella. No estic disposat. Junts pel Sí y la CUP se dividen para presentar las enmiendas a la norma sobre la vía en la que los inmigrantes obtendrán la nacionalidad catalana en una eventual Cataluña independiente. 12 minutos antes de la 1 de la madrugada se terminan las enmiendas y comienzan las votaciones. Y como ya sabíamos, el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos retiran las enmiendas y renuncian a la votación, abandonando la sala, y eso sí, esta vez sin dejar banderas en su bancada. A la 1:10, el Parlamento, con la ausencia en bloque de la oposición, aprueba la norma. La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República se aprueba con 71 votos a favor, Junts pel Sí, la CUP y el diputado Germà Gordó. 10 votos en contra de Catalunya Sí que es Pot y 0 abstenciones. Termina así el Pleno del Parlamento, que ha empezado a las 10 de la mañana. Dicha ley solo entraría en vigor si se celebrara el referéndum del 1 de octubre y si ganase el sí, María. Muchas gracias por ese resumen, Alba. Y la portavoz del Partido Socialista en el Congreso y jueza, Margarita Robles, ha considerado hoy como jurista que la ley de transitoriedad aprobada esta madrugada por el Parlamento es un bodrio, propia de un Estado absolutamente totalitario.
Entonces yo me pregunto, ¿qué Estado quieren? ¿Un Estado autoritario sin unos jueces independientes, sin el respeto a la legalidad? Realmente esa ley desde el punto de vista jurídico, por supuesto desde el punto de vista político, pero yo lo he definido como un bodrio y lo digo así, y lo digo desde la convicción jurídica del respeto a las normas mínimas que rigen el derecho internacional, porque a mí me hace mucha gracia que permanentemente están acudiendo al derecho internacional. Menos de 24 horas después de que los independentistas aprobasen las leyes ilegales, el Tribunal Constitucional tumba la ley del referéndum. El Pleno ha suspendido cautelarmente la ley de la consulta aprobada este miércoles por el Parlamento y también los decretos firmados para permitir el referéndum de autodeterminación ese 1 de octubre. Se trata de una medida automática tras el recurso de inconstitucionalidad. Nuevos pasos en Cataluña y nuevo recurso del Gobierno. El Ejecutivo recurrirá este viernes ante el Constitucional la ley de transitoriedad aprobada esta madrugada por el Parlamento catalán, la norma que pretende convertir a Cataluña en una república. El presidente Mariano Rajoy ha pedido un informe al Consejo de Estado para avalar la presentación del recurso. La ley de transitoriedad salió adelante con los votos a favor de Junts pel Sí y la CUP y la ausencia de los diputados de Ciudadanos, Socialistas y Populares. De nuevo, tras un largo y bronco debate, se aprobó la que se presenta como norma suprema del ordenamiento jurídico catalán. La ley se ha votado después de conocerse que el Tribunal Constitucional había suspendido la convocatoria del referéndum y las normas que lo acompañan, que fueron aprobadas el día anterior. Se comunicará esta decisión a los responsables políticos y alcaldes, con la advertencia de que deben impedir o paralizar cualquier iniciativa del referéndum. Y más reacciones porque la Fiscalía ordena a los Mossos que impidan el 1 de octubre. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha propuesto velar por el cumplimiento del mandato dado este jueves por el Tribunal Constitucional a más de 1 millar de alcaldes y cargos de la Generalitat para que impidan cualquier actuación encaminada a la celebración del referéndum. El Ministerio Público insta a la Guardia Civil, a la Policía y a los Mossos a abrir atestados contra autoridades o funcionarios que incumplan la suspensión. El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho hoy que no le cabe la menor duda de que los Mossos d'Esquadra cumplirán la ley y obedecerán al fiscal general del Estado, como lo harán todos los funcionarios. Ha señalado que los Mossos son la policía de todos los catalanes y no de los secesionistas. Por lo tanto, el Gobierno no tiene la menor duda de que los mozos cumplirán con la ley y obedecerán al fiscal general del Estado, como lo harán todos los funcionarios. Porque una cosa son los políticos secesionistas que vulneran la ley y otra, las personas, todas las personas que sabemos que nuestras libertades están solo aseguradas en el Estado de Derecho y en el cumplimiento de la ley. Va a hacer ahora 40 años, el próximo 23 de octubre, que Cataluña se llenó de democracia y de legitimidad con el regreso del presidente Tarradellas como presidente de la Generalitat de Cataluña. Sus sucesores pretenden dinamitar la democracia y la legitimidad recuperada tras una dictadura a la que ahora se dirigen sin complejo alguno. Y parece que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, tiene muy claro lo que va a pasar el 1 de octubre, frente a la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos en la calle o al colocar urnas ese 1 de octubre. El jefe de la diplomacia española ha dicho que en España somos todos muy decentes y muy civilizados. La ley que ha sido aprobada, ¿hay temor por algún tipo de enfrentamiento el día en el que ha sido convocado? Yo espero que no, que todos somos personas civilizadas y decentes en España. Pero el periodista Javier Sardá, que ha vivido la tensión de estos días en el Parlamento, no está muy de acuerdo con las declaraciones del ministro y ha dicho que es inevitable que vayan a saltar chispas. Vamos a ver, yo lo que vuelvo a insistir en la convivencia entre todos, pero si en el punto en el que ha llegado este proceso soberanista hay un momento en el cual los ciudadanos soberanistas, a los que se les ha invitado sugestivamente a un proceso en una dirección determinada, observan que el Gobierno de España lo impide, pues chispazos van a surgir, seguro. Es decir, yo al Gobierno de España, como me habéis oído muchas veces en las tertulias allí, en La Sexta, tantas veces de decir, oiga, diga algo a los catalanes.
El Gobierno sigue empeñado en lanzar el mismo mensaje. Hoy, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que van a impedir que se celebre el referéndum sin caer en trampas ni provocaciones por parte de los independentistas. En su intervención, también ha acusado a los promotores del proceso de ser carceleros de la democracia. El Estado de Derecho que hemos construido entre todos los españoles no va a permitir que en Cataluña haya ningún referéndum de autodeterminación. Y el Estado de Derecho lo va a hacer sin caer ni en trampas ni en provocaciones y utilizando todos los medios que sean necesarios que otorga la legalidad que nos hemos dado entre todos. Pero lo cierto es que la experiencia no avala al Gobierno. Ya negaron que se fuese a celebrar el referéndum del 9N y finalmente pusieron las urnas. Por ello son sorprendentes las imágenes que están viendo de un periodista que ha difundido hoy en las que se ve a las miembros del Partido Popular, Alicia Camacho y Andrea Levy, en la cafetería del Parlamento, muy cómodas, compartiendo cafés, sonrisas y carcajadas con Carles Puigdemont. Parecían contentos, pero por otro lado, Puigdemont no ha dejado de acusar a Mariano Rajoy de haber reaccionado de una manera que demuestra que España no es un régimen democrático. Por ello, ha asegurado que Cataluña responderá con un tsunami democrático y con las calles llenas de gente el día 1 del mes que viene. El concepte de democràcia que tenim a Catalunya des de fa molts anys, segurament el govern de l'estat espanyol això els costa una mica més d'entendre, però aquí a Catalunya el concepte que tenim de democràcia o està al costat de la gent, o estàs escoltant i, per tant, seguint el que és el desig de la ciutadania, o no és democràcia. Eduardo, ¿estás de acuerdo con Puigdemont? ¿Crees que no vivimos en una democracia en España? Pues en cierta medida, pero no por las razones que él argumenta, porque en las democracias a las que él apela, él no tendría cabida. España, toda, se ha convertido en lo que el célebre alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, dijo del poder judicial que padecemos. Un cachondeo. España es un cachondeo democrático en cuyo circo usted, señor Puigdemont, es el payaso listo y los demás somos los payasos tontos que reciben todas las bofetadas. España es una democracia tan tolerante, tan dialogante y tan consensuante que le sigue pagando a usted el sueldo y la función. En otras democracias cuyo santo patrón es Pericles y no Sanago lo que me sale del escroto, usted y su partido, señor Puigdemont, serían tan ilegales como un alijo de cocaína. A saber, en Portugal los partidos separatistas están prohibidos. Son incluso ilegales los partidos de exaltación regional. Ya sabe, señor Puigdemont, Portugal, la única nación seria de las dos que hay en la península ibérica. En su amada Francia, señor Puigdemont, no solo están prohibidos los partidos como el suyo, también las reformas constitucionales tendentes a fragmentar la unidad territorial francesa. En la democracia alemana, además de estar prohibidos el partido nazi y el partido comunista, si un Herr von Puigdemont hace en un Länder germano lo que usted está haciendo en Cataluña, ya estaría encerrado en una mazmorra prusiana en aplicación del artículo de la Constitución alemana denominado de lealtad federal, que nosotros hemos copiado para no aplicarlo y al que llamamos 155. Y en Italia, señor Puigdemont, cuando en los felices años 90 su correligionario Ugo Bossi trató de hacer con la Padania lo mismo que está usted haciendo con Cataluña, el presidente de la República, el jefe del Estado, Óscar Luigi Scalfaro, le advirtió de que, de seguir así, acabaría encontrándose con el ejército italiano con la Constitución en la mano. Pero claro, Portugal, Francia, Italia y Alemania sí son democracias como Dios y Pericles mandan. España es solo un cachondeo democrático que le paga a usted el sueldo y la función de su propia desintegración. Gracias, Eduardo. Y según el diario La Gaceta, la sobreactuación y la pose indignada del presidente del Gobierno y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras la aprobación de la ley ilegal del referéndum han suscitado reacciones de todo tipo. Hay quienes han alabado su sentido de Estado, pero también quienes se sienten engañados por el Ejecutivo por esa respuesta cobarde revestida de ingenuidad. Nos ofrece más detalles Juan Ernesto Fluger, periodista de La Gaceta. Muy buenas noches.
Buenas noches, María. En la Gaceta nos ha llamado mucho la atención la declaración de Mariano Rajoy ayer diciendo que no esperaba que llegasen hasta este extremo en sus delirios separatistas. Sin embargo, venimos avisando desde hace tiempo que el denominado proceso de desconexión con España, es decir, la amenaza de ruptura de la nación por parte de los catalanes, era real y estaban trabajando en ello. Mientras tanto, hemos visto cómo se perdía el tiempo. El Gobierno derivando toda la responsabilidad al Tribunal Constitucional. Desde la oposición tampoco han hecho gran cosa. Pedro Sánchez lleva meses perdido intentando saber qué significa el término nación y dando diferentes calificativos y cantidades de nación para evitar llamar a España nación y vincularse a la unidad de todos. Por su parte, Podemos sigue en un sí-no, diciendo que hay que votar, pero que no quieren que se rompa la unidad, que es como no decir absolutamente nada. Y desde Ciudadanos, Albert Rivera pide una foto de conjunto, es decir, ese emblemita que permita salvar las apariencias ante la opinión pública. De la primera institución del Estado, de la Casa Real, tampoco podemos decir nada, porque lejos de hacer una manifestación en favor de la unidad de España, se han limitado a decir que ellos han seguido muy de cerca todas las incidencias del proceso, pero todavía no han defendido lo que deben defender, que es la unidad de un territorio que lleva siglos manifestándose como tal. Finalmente, tenemos la misma situación que teníamos cuando todo esto empezó, una inacción total del Gobierno que acabará dando alas a los separatistas, unos separatistas que siguen en la calle cuando gran parte de la sociedad lo que está esperando es que se tomen medidas contra ellos y acaben donde tienen que acabar por su delito de sedición, que es en una cárcel y con una condena ejemplarizante. Pues muchas gracias, Fluger. Y para analizar más en profundidad este momento en la crisis catalana, conectamos en directo con el directivo fundacional de Sociedad Civil Catalana, Sixto Cadenas. Señor Cadenas, muy buenas noches. ¿Cómo calificaría usted la reacción del Gobierno tras la aprobación de la ley del referéndum? ¿Creen que han sido demasiado tibios? Bien, yo creo que ha sido una respuesta proporcionada, como se define, ¿no? Y efectivamente que demuestra que la situación en Cataluña se está tomando en serio, y confío que el Gobierno sea capaz de aunar a todas las instituciones del Estado para que, digamos, se resuelva esta situación de una manera también razonable. ¿Aplicaría usted entonces el artículo 155 de la Constitución? Mire, yo no sé quién para decir qué tipo de medidas legales se tienen que adoptar ante este desafío al Estado de Derecho, pero como no me compete, lo que sí que está claro es que creo que se tienen que adoptar las medidas necesarias para impedir que el día 1 de octubre se produzca ese quebranto de la democracia y del Estado de Derecho. Ya, ¿y teme que se desencadene una oleada de violencia el próximo 1 de octubre? Bueno, es evidente que la frustración que va a generar el hecho de que el día 1 de octubre no se produzca, no se celebre este referéndum ilegal e ilegítimo, pues va a generar una frustración que es muy probable que degenere en algunos problemas de seguridad y de disturbios, ¿no? Lamentablemente. ¿Y teme que la fractura de la sociedad catalana sea ya irreversible? Bueno, confiemos que no, pero evidentemente la fractura es de tal nivel, como se ha podido demostrar estos días, y claramente la división en el Parlamento, ¿no?, de la sociedad catalana, evidentemente no es que no sea reversible, pero sí que vamos a necesitar aplicarnos mucho para recuperar el Seny y, como decimos allí, el Seny y la convivencia, que en estos momentos está francamente en peligro de ruptura. De acuerdo, señor Cadenas, muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a vosotros. 2 días después de permanecer a las puertas de la empresa de imprenta de Tarragona, registrando a todo aquel que entraba o salía de sus instalaciones, la Guardia Civil ha entrado en las instalaciones
después de disponer de la orden judicial. Los agentes están mandatados para registrar por si se hubiera imprimido material necesario para la celebración del referéndum. 2 agentes de la Guardia Civil han retirado una caja de cartón a las 4 de la tarde y han obtenido datos de ordenadores de la empresa, así como los contadores de las máquinas que contabilizan los trabajos realizados para cotejarlos con las hojas de encargo. La CUP da por finiquitado el famoso procés catalán. De hecho, ya lo vienen repitiendo los dirigentes de la formación radical anticapitalista. Para ello, han realizado un anuncio en el que aparece la furgoneta empujada por un grupo de personas, simulando que la furgoneta es el procés catalán y el motor es el pueblo. Cuando el vehículo llega a un barranco enorme, pues la tiran por ese barranco para simular que se acabó el proceso. Como ven, y se abre una incógnita en la que preguntan ¿y ahora? Y entonces la diputada Ana Gabriel responde, pues ahora comienza el mambo. A pesar de que Rajoy garantizó que los funcionarios catalanes cumplirían escrupulosamente la ley, ya son 185 los alcaldes de los 947 municipios de Cataluña los que han firmado a favor de poner a disposición del referéndum las dependencias municipales de sus ayuntamientos. Estos ayuntamientos representan a un 25% de la población catalana. Tan solo 4 de ellos han dicho que no van a colaborar con la votación ilegal. Son los que representan un 5% de la población. Pero aún queda confirmar la posición de otros 758 ayuntamientos, que serían el 69%. De hecho, el Partido Popular ha hecho un llamamiento a todos los alcaldes de Cataluña para que no participen en la organización del referéndum ni permitan que se les use de escudo para practicar una ilegalidad, y se les ha advertido de que si lo hacen tendrán que afrontar las consecuencias. Desde aquí le queremos pedir, es un ruego, que no se presten a ser cómplices de ese proyecto de ruptura, porque en todos los ayuntamientos de España, por supuesto incluida Cataluña, tiene que imperar el Estado de Derecho. Hoy mismo la Fiscalía ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que impidan el referéndum, pero hace tan solo 3 días el conseller de Interior catalán, Joaquim Forn, aseguraba que los Mossos iban a garantizar que se pudiese votar. Para saber cómo tienen que actuar tanto alcaldes, policía y todos los funcionarios públicos ante las órdenes ilegales de la Generalitat, se lo preguntamos al portavoz de la UFP, Serafín Giraldo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están obligados a participar los funcionarios en el referéndum? No, no están obligados, y de hacerlo cometerían una actividad ilícita, una actividad con posible responsabilidad penal, dado que desobedecerían a la más alta instancia que ha interpretado la Constitución, al Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional manifiesta que esta actividad es ilegal, participar en ella sería una desobediencia a esa autoridad. Entonces, ¿tiene competencias la Generalitat para obligarles a participar en esa jornada? No, desde luego que no. Los funcionarios estamos para servir a la sociedad, no a los políticos, con lo cual cualquier orden política, cualquier orden ilegal hacia un funcionario debe de ser desobedecida por esta. Los funcionarios hemos jurado lealtad a la Constitución. ¿Y qué le podría ocurrir a un funcionario que se negase a plegarse a esas órdenes de la Generalitat? Nada, dado que obedece a la más alta instancia, el Tribunal Constitucional. Sencillamente, cuando un superior da una orden ilegal, el funcionario lo que tiene que hacer es no obedecerla. Nosotros nos plegamos a las leyes, no a los políticos. Bueno, la Fiscalía ha ordenado a los Mossos que detengan el 1 de octubre. ¿Cree que ocurrirá? ¿Qué cree que va a ocurrir? ¿Impondrán las órdenes de los mandos políticos? ¿Cada agente tendrá libertad para actuar?
entiendo que deben obedecer a la Fiscalía, es decir, detener en la medida de lo posible el acto ilícito que se va a celebrar el 1 de octubre. Si se hace de otra manera, cometerían estos funcionarios una actividad ilícita, posiblemente con responsabilidad penal. Señor Giraldo, pues muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches. Buenas noches. En contra del falso mito difundido por el separatismo catalán de que su comunidad es la que más aporta a las arcas públicas del Estado y la que menos recibe, lo cierto es que la Comunidad de Madrid aportó 9.000 millones de euros más que Cataluña. Así se desprende de las balanzas fiscales que ha publicado el Ministerio de Hacienda, en donde se mide lo que aporta cada comunidad al conjunto del país. Estas balanzas se corresponden a 2014, el año en el que se celebró la consulta ilegal del 9 de noviembre. Cataluña contribuyó exactamente con 9.892 millones y la capital más del doble, 19.205 millones. Pero es que incluso si nos fijamos en términos por habitante, los baleares aportaron más cantidad que los catalanes, incluso hasta 60 euros más. Cataluña es la comunidad donde más ha descendido la inversión extranjera de toda España. Las operaciones cayeron un 60% durante los 6 meses del mandato de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat. Se trata de la mayor caída registrada en la primera mitad de año. Laura Fernández Cañas, ¿de cuánto dinero estamos hablando y sobre todo a qué se debe este descenso de inversión? Buenas noches. Buenas noches, María. Pues hablamos básicamente de 1.500 millones menos, es decir, Cataluña ha pasado de recibir 2.600 millones de euros de inversores extranjeros a recibir tan solo 1.050 millones en los primeros 6 meses del año. Si lo comparamos con Madrid, descubrimos que la capital obtuvo 3 veces más ingresos extranjeros que en Cataluña, hasta llegar a los 3.400 millones. Pero es que además la comunidad catalana también ha aumentado sus números rojos en 5.300 millones, lo que se traduce en una deuda total de la Generalitat de 75.000 millones, que son un 35% del PIB catalán. Y si volvemos a comparar estas cifras con las de Madrid, vemos que Cataluña debe casi 50.000 millones de euros más que los madrileños. Pero es que, como saben, en los últimos años se ha producido un aluvión de fuga de empresa de Cataluña y por lo tanto Madrid se ha convertido en uno de los principales receptores para los que deciden irse de Cataluña. Algunas de ellas son Naturhaus, quien el presidente destacó que el proceso soberanista tiene aterrados a los empresarios por la incertidumbre que genera saber si el país será independiente. Otro es WPP, el gigante de la comunicación abandonó este mismo año Cataluña trasladando su domicilio social a Madrid. Los hoteles NH también decidieron marcharse de Cataluña, como las filiales de NH Europa y NH España, que tenían ambas sedes en Barcelona. Lo mismo la cadena de hoteles Derby Hotels y la filial del banco ING. Muchas gracias, Laura. Gracias. Y también es muy importante la visión internacional de lo que está sucediendo. Por eso hemos querido contactar con Stefanie Müller, corresponsal de la revista alemana Wirtschaftswoche en España, para preguntarle su visión. Señora Müller, muy buenas noches. Señora Müller, buenas noches. ¿Cómo ve desde Alemania la crisis secesionista en Cataluña? ¿Qué piensa usted? Bueno, hasta muy poco tiempo no era ninguna preocupación, tampoco había mucho interés en los medios de comunicación en Alemania de escribir sobre este tema. Ahora hay un poco más de interés, pero siempre a nivel político, siempre se refiere a que es un asunto del gobierno español. ¿Para usted Cataluña es una nación? Yo puedo entender que quizás ellos se sienten como nación, pero según mi punto de vista no lo son y me parecía siempre raro desde que estoy aquí, desde 2000, trabajando aquí como periodista, hablando con catalanes, refiriéndose ellos al término de nación. No veo realmente el sentido. Reconozco que la historia de una nación española con guerra civil es complicada y que hay muchas heridas abiertas todavía, pero creo que hoy en día con la Unión Europea y con los nacionalismos en principio menos importantes y con más integración global, no entiendo esta ideología un poco retorcida.
¿Y usted cree que el presidente del Gobierno está actuando bien o que debería ser más firme y aplicar la Constitución española para suspender esa autonomía catalana? Yo creo que debería haber estado el Gobierno español más firme desde mucho tiempo. Creo que se ha ido de las manos a los dos gobiernos, el Gobierno catalán y el Gobierno español, todo este proceso, toda esta intención de independizarse de España y también la importancia del idioma catalán en Cataluña. Yo creo que todo es comprensible y todas las sensibilidades multiculturales en un país tienen que respetarse, pero creo que Cataluña ha ido demasiado lejos con muchas intenciones. ¿Y cómo cree que actuaría Merkel en un caso parecido? Que eso no se puede responder porque es totalmente utópico. No tenemos ese problema en Alemania. Nunca hemos tenido una guerra civil. La historia es totalmente pasado, totalmente diferente. Nuestra conciencia democrática también es muy diferente. Y aunque, por ejemplo, el Estado de Bavaria tiene algún tipo de por lo menos así se representan un poco más de libertad que otros, pero ni hay autonomía fiscal, ni hay más derechos realmente que tienen los otros Bundesländer. Y entonces esta situación en Alemania no la tenemos porque tampoco tuvimos una transición donde se tenían que ceder cosas, que creo que eso es el origen de muchos problemas en España, es la transición, que era necesario de hacerlo de esa manera, pero ahora es un problema. Señora Müller, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches. Buenas noches. El Centro Cultural Islámico de Madrid, la entidad vinculada a Arabia Saudí que gestiona el templo de la M30, ha culminado la redacción del proyecto para levantar la nueva mezquita de Las Palmas de Gran Canaria en una parcela pública cedida por la Concejalía de Urbanismo de la ciudad, controlada por Podemos. Esta decisión ha abierto el eterno debate acerca de si España debe permitir que países que no respetan los derechos humanos ni permiten la libertad religiosa financien mezquitas en nuestro país. Es por eso que hemos querido sacar nuestros micrófonos a la calle para preguntarle a los ciudadanos qué opinan de que se financie la construcción de mezquitas en territorio español. Lo único que pasa es que le permitimos a ellos cosas que a otros con la misma religión no se lo permitimos. Porque ellos son los que vienen aquí y se tienen que acostumbrar a nuestras costumbres. Es violar la libertad de las personas. Nosotros somos un país democrático, nosotros permitimos libertad de expresión y si ellos lo hacen mal, nosotros lo podemos hacer mejor. Hombre, pues no tiene mucho sentido, la verdad. Igual no tiene nada de sentido, pero bueno, así es este país. A mí no me gusta, pero no lo sé. No, me parece mal, pero también me parece mal que nosotros tengamos relaciones con Arabia Saudí. Por supuesto que no. O sea, eso es una de las cosas que tenemos que tener muy claras en Europa. El problema es que nadie ha tenido el valor de decir que no a ciertas cosas. El tema de que se le haya abierto la mano tanto al yihadismo, luego se pagan los patos. Cada verano, Suecia vive en estado de alarma debido a la creciente oleada de violaciones que tienen lugar en los festivales de música. Durante el verano de 2016, los ataques sexuales aumentaron un 1000%, según denuncia la ONG Night Shift. En el presente verano, estas estadísticas han crecido hasta producirse un total de 150 ataques sexuales y 20 violaciones. Según la policía sueca, estas agresiones se producen en espacios abiertos y multitudinarios, por lo que su control es extremadamente difícil. La mayoría de las víctimas este año son mujeres de entre los 15 y 25 años. La práctica totalidad de las denuncias señalan a personas extranjeras de tez oscura como culpables, pero las indicaciones a la policía de no informar sobre el origen nacional o étnico de los violadores o de los delincuentes dificulta su seguimiento. Y abrimos página internacional porque el huracán Irma ya ha bajado a categoría 4 después de dejar al menos 20 muertos en su paso por varias islas del Caribe. Ahora se dirige a Florida.
Así luce Miami ante el creciente temor de que el mortífero huracán Irma impacte de lleno en el sur de Florida. Sus residentes se afanan e incluso desesperan para conseguir 3 elementos básicos en estas situaciones: agua, gasolina y material para proteger las viviendas. Durante toda la semana, desde que se tuvieron avisos de la llegada inminente del huracán, los supermercados viven un constante ir y venir de gente. Aunque muchos se van con sus automóviles vacíos debido al desabastecimiento que sufren desde hace días en productos como agua, pan de molde y alimentos enlatados. Irma es el huracán de mayor envergadura registrado en el Atlántico. Podría llegar a Florida el fin de semana, tras dejar atrás un saldo de al menos 11 fallecidos en el Caribe. Muchos afirman que hay miedo en la ciudad, lo que empujó a numerosos residentes a iniciar las compras de productos antes de lo habitual. Muchos surtidores de gasolina permanecen cerrados y completamente vacíos, debido al exceso de demanda desde hace días. También son constantes las filas en los almacenes de bricolaje, que bajo el sol abrasador de Miami esperan que los responsables repongan los productos más solicitados, como los tablones de madera para proteger ventanas y puertas. Y el huracán Harvey, que pasaba por Texas en agosto dejando 11 muertos y más de 30.000 personas sin hogar, une a 5 expresidentes del gobierno de los Estados Unidos que piden ayuda para las víctimas. Hurricane Harvey brought terrible destruction, but it also brought out the best in humanity. As former presidents, we want to help our fellow Americans begin to recover. Our friends in Texas, including Presidents Bush 41 and 43, are doing just that. People are hurting down here, but as one Texan put it, we've got more love in Texas than water. We love you, Texas. Donate to oneamericaappeal.org. We are all in this together. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. El fuerte terremoto registrado en la noche del jueves en México ha dejado al menos 32 muertos en el sur del país, según el informe preliminar de las autoridades. El seísmo de magnitud 8,2 ha sido el más fuerte desde 1985 y hay riesgo de tsunami en las costas del Pacífico. Para intentar ahondar... 5 personas murieron como consecuencia del terremoto registrado la noche del jueves en México, 3 en el estado de Chiapas y 2 en Tabasco, según informaron fuentes oficiales. El terremoto de magnitud 8,4 en la escala de Richter, el mayor registrado con sismógrafos en la historia del país, se sintió con fuerza en prácticamente la mitad de la nación, desde el centro hasta el sur, así como los países centroamericanos. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, indicó que las muertes se produjeron por el derrumbamiento de una casa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Además, anunció la cancelación de las clases este viernes en todo el estado y llamó a la población que vive en la zona costera a evacuar ante el riesgo de tsunami. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, advirtió a la población que es probable que en las próximas 24 horas se registre una fuerte réplica del terremoto. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que las mayores afectaciones están en Chiapas, donde además de los muertos hay importantes daños en viviendas. Chong también indicó que hasta ahora se han registrado al menos 12 réplicas, la más fuerte de ellas de una magnitud de 6,1 en la escala de Richter. Sobre la alerta de tsunami, indicó que la Secretaría de Marina calcula que se producirán olas de 3 o 4 metros. El secretario mexicano de Educación, Aurelio Nuño, anunció a través de Twitter la cancelación de las clases en la capital para llevar a cabo una revisión de las infraestructuras. Para intentar ahondar en las causas de este fenómeno, tenemos conexión en directo con José Antonio Maldonado, meteorólogo del Tiempo.es. Señor Maldonado, muy buenas noches. Buenas noches. La pregunta es inevitable y se la están haciendo muchísimos ciudadanos en el mundo. ¿Hay relación causa-efecto entre la bomba de hidrógeno que ha hecho estallar Corea del Norte con este terremoto de México? Pues taxativamente hay que decir que no. No tiene nada que ver. De hecho, bueno, eso es una bomba que ha estallado en el Pacífico y el terremoto se ha producido en México y no tiene en absoluto, ya digo, nada que ver, no tiene ninguna relación, como tampoco la tiene con el huracán que en estos momentos sí que preocupa y de qué manera a Estados Unidos, a zonas como, bueno, sobre todo a la parte sur, concretamente a la península de Florida, donde probablemente la madrugada del sábado al domingo llegará y causará grandes destrozos.
Se están tomando todas las medidas, pero evidentemente sí es preocupante. Pero insisto, no tiene nada que ver, son fenómenos completamente distintos. La situación de México es especialmente delicada, pues estas zonas está cercado por zonas de gran actividad sísmica. ¿Pueden predecirse las réplicas y la magnitud de las mismas? No, los terremotos no se pueden predecir. Sí hay zonas en las que se sabe que por cómo se encuentra el subsuelo hay fallas en las cuales pues existe un riesgo de que se produzcan terremotos, pero no se sabe cuándo ni de qué manera. Concretamente San Francisco, por ejemplo, pues es una zona en América en la que puede haber un gran terremoto, pero cuándo va a ocurrir eso no se sabe. Ocurrirá tampoco, pero tiene muchas probabilidades. También en España existe una zona que tiene más peligro que otra, que va concretamente desde el sur de la provincia de Alicante hacia el Cabo de San Vicente, es decir, lo que es el sur-sureste de la península. Ahí es una zona en la que podría producirse algún terremoto de cierta magnitud. De hecho, todos los días en España hay pequeños terremotos, aunque la inmensa mayoría de ellos no los acusemos, pero son impredecibles. El terremoto ha sido de una violencia inédita hasta el momento, el más fuerte en un siglo. ¿A qué se debe, señor Maldonado? Bueno, en México sí, pero ha habido terremotos más importantes en el último siglo. Recordemos el famoso terremoto que causó no solamente grandes destrozos materiales, sino cantidad de muertos en Haití. Y aquí ha habido, lamentablemente, también desgracias personales, pero no tiene ni mucho menos nada que ver con el que, ya digo, afectó a Haití hace unos cuantos años. ¿Y es posible, con la tecnología actual, predecir un terremoto de dicha magnitud? No, insisto, los terremotos no se pueden predecir. Se puede saber las zonas, que son zonas especialmente sísmicas, en las cuales existe un riesgo más o menos elevado, algunas muy elevadas, como he citado anteriormente, pero predecir que dentro de un día, dentro de dos o dentro de un mes se va a predecir un terremoto, las técnicas hoy día no dan para eso. Señor Maldonado, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros. Y cambiamos de asunto. Es un desconocido para el gran público, pero Jacob Rees-Mogg es el favorito, digámoslo así, para enfrentarse a Theresa May por el liderazgo del Partido Conservador, según una reciente encuesta. Católico, tradicionalista, su discurso basado en valores es una rara avis en la política. Se llama Jacob Rees-Mogg y sus colegas le conocen como el diputado del siglo XVII. Contrario al aborto en todos los casos y defensor de la familia natural, nadie diría que se trata de un serio aspirante a arrebatarle a Theresa May el liderazgo del Partido Conservador más a la deriva que nunca. Católico tradicionalista en un país todavía oficialmente anglicano, acostumbra a oír misa en latín, es padre de 6 hijos en una nación en la que la población nativa se reproduce por debajo de la tasa de reproducción y cuya líder, Theresa May, no tiene hijos. Alejado del discurso predominante de la corrección política, Rees-Mogg no pide perdón por haber sido alumno del elitista Colegio Eton y del Trinity College de Oxford, ni por sus modales decimonónicos, cuando lo que hoy triunfa en política va justo en dirección contraria. Tampoco esconde ser un ferviente defensor del Brexit en un partido, el conservador, en el que muchos aún reprochan a David Cameron la convocatoria del referéndum en el que ganó el sí a la salida de la Unión Europea. Lo imposible se hizo bastante más probable para el diputado por Somerset Nordeste, cuando salió favorito para liderar a los Tories en una encuesta entre miembros del partido llevada a cabo por Conservative Home la semana pasada. Rees-Mogg obtuvo el 23% de los votos, quedando por delante, entre otros, del ministro de Exteriores Boris Johnson. El Papa Francisco llegó ayer a Colombia con el reto de apoyar el proceso de unión de la sociedad y la clase política divididas ante el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Ayer celebró su primera misa campal en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, donde se congregaron a casi más de 1 millón de personas. Allí realizó una defensa de la vida humana. Hoy el Papa llegaba a Villavicencio, la capital del departamento de Meta.
la segunda de las 4 ciudades que visita en su gira apostólica por el país colombiano. A partir de las 10:30 pueden seguir en directo a través de Intereconomía Televisión la visita del Papa Francisco a Colombia. No se olviden. Y comenzamos con nuestra semanal cita de tendencias con nuestra periodista de moda, Laura Fernández Cañas. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, he oído por ahí que esta semana, este fin de semana precisamente, va a ser muy importante para la moda y sobre todo para Madrid, ¿no es así? Claro, y empieza siendo importante este fin de semana, pero se alarga y sigue siendo importante el resto de la semana, porque la semana de la moda de la Fashion Week de aquí, de Madrid, empieza el 14 y termina el 19. Y bueno, como sabemos, se reunirán ahí nuestros diseñadores favoritos, las celebrities favoritas, los instagramers que más nos gustan. Es la edición número 66, pero este año el importante no es el número 66, sino el número 47, porque son 47 los diseñadores y firmas que han pasado todos los nuevos filtros que han puesto pues la directiva de la Mercedes-Benz Fashion Week, porque antes, bueno, los diseñadores con tal de, o sea, mientras que fuesen españoles, que tuvieran un cierto pues nivel de fama y de ventas, podían desfilar en estas pasarelas, pero ahora ya no. Ahora no basta solo con ser una firma española, sino que verdaderamente tienen que representar y llevar a otro cierto nivel de calidad el diseño español, que yo pienso que está muy bien, ¿no? O sea, ya no vale solo con ser español, hay que ir un poquito más allá y hay que enseñar y demostrar también al mundo lo mejor que tiene la moda española. Laura, tú vas a estar allí este fin de semana. ¿Por qué te decantas? ¿A qué vas a asistir? Cuéntanos. Otra novedad que va a haber, que yo por eso no me la voy a perder en esta edición, es que normalmente todos los desfiles eran en el pabellón, como sabemos, en IFEMA. Pues esta vez la Semana de la Moda sale y se va a transportar también a todos esos puntos pues icónicos de la ciudad de Madrid. Por eso la Semana de la Moda este año es más madrileña que nunca, y vamos a tener pues por ejemplo a María Cle en el Retiro, a Roberto Berino en el Palacio de Cristal, en la Casa de Campo, a Marea Ke Fisherman en el Mercado de Antón Martín, a Pepa Salazar, y en el Hotel Wellington a Palomo Spain. O sea que ya no solo son fuera del pabellón los desfiles que como conocíamos la Fashion Week Off, ahora también la Fashion Week la clásica de toda la vida, se va a transportar y va a salir del pabellón para volverse un poquito más urbana y quedarnos más cerca a todos, ¿no? Se amplía un montón, ¿no, sí, Laura? Se descentraliza y bueno, es una versión muchísimo más alocada, con muchísimo más personalidad. Los diseñadores van a poder plasmar sus diseños no solo en sus diseños plasmados en prendas, sino también en todos esos espacios maravillosos que se van a prestar a esta semana tan importante para los que nos gusta la moda y también para los que no. ¿Y qué destacarías? Así que es tu cosa favorita que vas a ir a ver. Pues va a haber un desfile en el Jardín Botánico que no nos podemos perder, de Moisés Nieto, que va a ser increíble. Yo en lo personal os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, yo creo que todos a veces teníamos la excusa de no vamos a IFEMA porque está muy lejos, o no vamos a IFEMA porque no nos gusta la moda, pero ya no es así. Ahora va a estar muy cerca de nosotros, en muchísimos puntos de Madrid, y también es un sitio entretenidísimo para irnos a tomar algo. Hay un sitio donde nos ponen unos gin tonics increíbles, donde podemos tomarnos lo que queramos tomarnos, y rodeados, bueno, pues de esta gente que solemos ver en la televisión, instagramers y todo eso, y empaparnos un poquito también de ese mundo que nunca está de más. O sea, va a estar llena de celebrities, sí, de gente, bueno, importante de la moda, y bueno, todo el mundo que quiera disfrutar puede acercarse hasta allí, ¿no? Por supuesto, ya no es una cosa solo para insiders, es una cosa que es para todos. ¿Es gratis, Laura? Hay que inscribirse. En la página web uno puede entrar y acreditarse, y a partir de ahí ya puede asistir a todos estos desfiles. Hay algunos que son privados, como siempre, pero hay algunos, por ejemplo, los Ego, que mucha gente a veces dice, bueno, los desfiles Ego, ¿qué es esto? Pues son los diseñadores jóvenes, los que están empezando, los que están arrancando, que vale muchísimo la pena, primero, apoyarles, y segundo, verlos, porque es un reflejo que está como que muy, muy, muy fresco de lo que viene en las próximas tendencias, y está muy bien, y yo os invito también a ir a los desfiles Ego. Todo un planazo, entonces, Laura, todo un planazo. Pero cuéntame, porque no solo habrá moda, ¿no? La gente a la que no le gusta la moda en Madrid también querrá hacer otras cosas. ¿Qué nos propones? Claro, no solo hay para amantes de la moda, como bien dices, sino también para amantes de la música. Este fin de semana, sábado, mañana, a partir de las 12, empieza la 7ª edición del Decode Festival. Hay un cartelazo, es un line-up que no nos podemos perder, desde Franz Ferdinand, Miss Cafeína, Iván Ferreiro, The Cooks, bueno, un cartel que no
no nos podemos perder, como sabemos, se ha convertido en un festival más de familia. Ahora también estamos viendo, para los amantes del teatro, vuelve al Teatro Lara la comedia Espacio Disponible. Y para los que han querido aferrarse al verano y se les ha acabado, la última sesión del cine de verano del Parque de la Bombilla. Y bueno, para los que son más clásicos y que les gusta el fin de semana con el vermú de toda la vida, este hotel, el Only You de Atocha, que es, como veis, el diseño es impresionante, tienen un ambiente y unos DJs que no nos podemos perder tampoco, hacen una sesión de vermú que no nos podemos perder. Luego, también, volvemos a los amantes de la moda, que por estas tendencias, vamos a viajar por la historia de los looks femeninos de la mano de Manuel Pertegaz, como sabes, uno de los modistas referentes de España. Pero no solo hay para los amantes de la moda, sino también para los niños, que va a haber un show de marionetas y disfraces del mundo de los hermanos Grimm, que se llama ¿Cómo te lo cuento? Y para los adultos, el tren Felipe II, que viaja hasta el monasterio del Escorial y en un convoy de 1964 y parte de la estación Príncipe Pío. A todos esos amantes de la historia, este es un planazo también pensado para vosotros. Caray, Laura, nos has dicho tantos planes que yo ya no sé por cuál decidirme. ¿Tú qué es lo que más te gustaría ir? ¿A qué es lo que yo sin duda tienes pensado acercarte? En mi lista número 1, el Decode, en especial mañana el concierto de Iván Ferreiro, que es el primero, y al de Cooks, que es el último, que voy a tener que pasarme muchas horas por ahí, y lo voy a repartir con la Fashion Week, que claro, no nos podemos perder. ¿Y tú, María? Pues yo, el desfile que me decías antes de la Fashion Week, y creo que me voy a pasar también por el cine. Muy bien. A ver los estrenos. Que por cierto, cuéntanos los estrenos de esta semana muy brevemente, que eso nos acaba el tiempo. Esta semana el terror se apodera completamente de la cartelera, vuelve el payaso pues más tenebroso de la gran pantalla, el payaso It, y bueno, vamos a ver los estrenos que no solo es terror. Vuelve It, el payaso diabólico. El argentino Andy Muschietti dirige esta nueva adaptación del clásico de Stephen King, en la que un grupo de chavales investiga unas extrañas desapariciones de niños. Las pesquisas los llevarán a su peor pesadilla. Del terror al thriller con el amante doble. Chloe se enamora de Paul, su psicólogo, y cuando se van a vivir juntos descubre que él le ha escondido parte de su identidad. El espectador será cómplice de la protagonista en esta cinta de François Ozon. Las hermanas Delphine y Muriel Coulin dirigen La Escala. Una patrulla militar francesa hace una parada de 3 días en Chipre como terapia para superar los horrores que han vivido. Premio al mejor guión de la sección Una cierta mirada de Cannes, la película explora los daños psicológicos que causa la guerra en mujeres soldados. Brian Cox se convierte en Churchill. A días del desembarco de Normandía, el primer ministro británico muestra sus dudas respecto a la estrategia de la operación. Con el apoyo de su mujer, tendrá que enfrentarse a generales y aliados. Una serie de crímenes acuden en Londres de 1880 en los misteriosos asesinatos de Limehouse. Juan Carlos Medina dirige este thriller victoriano en el que los vecinos creen que los crímenes solo pueden ser obra del monstruo Golem. Cierra la cartelera La vida inmoral de la pareja ideal. Paz Vega se suma al elenco de esta comedia mexicana que cuenta la historia de Martina y Lucio, protagonistas de un apasionado romance adolescente. 25 años después se reencuentran, aunque inventan una serie de mentiras para ocultar que no han olvidado ese amor juvenil. Nos despedimos ya. Laura, buenas noches, y a todos ustedes también buenas noches y que pasen un muy buen fin de semana. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España.
ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Minimax y vuela. Air Europa. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal,